Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga en esta tarde que hemos vuelto aquí a la casa de nuestro Señor, de haber estado después en la mañana, quizás algunos siguiendo las transmisiones y vuelve en la tarde. Así que damos gracias a Dios. No se olvide que estamos terminando, no hoy día, la próxima semana ya, la serie que hemos estado hablando de el amor. Una de las cosas que Dios demanda en su palabra, el primer gran mandamiento es que amemos a Dios por sobre todo. Y el segundo, que depende del primero, es que amemos al prójimo. Porque ahí está la clave de todo, justamente como dice la palabra de Dios. Le preguntaron cuál era lo mejor, qué es lo mejor, cómo se resume toda la ley, y él dijo el amor. Así que, ¿pero es difícil amar? Sí, es difícil amar por nuestra naturaleza, nos cuesta amar. ¿Hay gente difícil de amar? ¿Conoce a alguien que cueste amarlo? ¿Sí? Bueno, todos conocemos gente así. Pero vamos a estar hablando acerca de esta enseñanza en esta noche, basado obviamente en el versículo que vimos en la mañana, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, donde veíamos justamente que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros que el amor tenía ciertas características. Y si usted va a su Biblia, ahí en 1 Corintios capítulo 13, que lo mencionaba en la mañana, el apóstol Pablo está hablando acerca de conflictos que se estaban dando en la iglesia de Corintios y aparece este pasaje en medio del capítulo 12 al capítulo 14 donde se están discutiendo los dones ministeriales que Dios había repartido a la iglesia de Corintio en especial. Habían diferentes dones y algunos empezaron a jactarse de sus dones. Yo tengo el don de profecía, así que soy mejor del que tiene el don de servicio, que el que anda ordenando. Yo tengo este don que es mejor, que es el de hablar en lengua, en aquellos tiempos que decían, yo hablo en lengua, así que en realidad tu don que tú tienes de hospitalidad, ni un brillo. Y hubo peleas, discusiones, y el apóstol Pablo se dedicó a escribir una carta y empieza a hablar del tema del capítulo 12 al capítulo 14, y donde en medio de estos capítulos pone el amor. Y el apóstol Pablo, en cierta manera, está haciendo un remesón a la iglesia, un remesón donde son cristianos, tienen los dones de parte de Dios, Dios los bendice, pero no hay amor. Y si no hay amor, viene a ser como un metal, que lo golpeo y que el sonido no tiene nada. Y es por eso que Pablo, al final a la iglesia, le está diciendo, es clave el amor. Y si nosotros queremos tener mejor vida, queremos tener mejores relaciones, queremos poder impactar al mundo, al inconverso, al que no conoce a Cristo, la clave es simplemente el amor. Pero hoy día vamos a tocar un tema ahí, que el amor no se enoja. Y vamos a estar resolviendo ese tema, porque creo que es uno de los temas más mal entendidos en el pueblo cristiano muchas veces, donde gente dice, pero si eres cristiano no te puedes enojar. Eso la Biblia no lo respalda. Pero hay algunos que dicen, no, yo me puedo enojar y puedo gritarme y puedo tratarme mal con mi señora, total, antes que el sol se ponga, tiene que estar solucionado. Tampoco la Biblia dice eso. Y es un tema que muchas veces la gente tiende a pensar que porque alguien se enoja, está cometiendo pecado. A veces estamos jugando y alguien se enoja, mira, que es poco espiritual, que es pecador. Y estamos mal entendiendo muchas veces lo que la gente piensa sobre el enojo. Y realmente yo creo que el enojo es algo muy práctico de parte de Dios para nosotros. Porque el amor, por si acaso, lo contrario al amor, que uno podría pensar no es el enojo, pero déjame decirte que lo contrario al amor no es el enojo. Si yo amo a mi esposa, ¿me puedo enojar? ¿O no? Si la amo, ¿me puedo enojar con ella? Sí. ¿Qué es lo que yo no debería hacer si la amo? Que es contrario al amor. Porque alguien podría pensar, ¿el amor es contrario el enojo es contrario al amor? El enojo, es pregunta, ¿el enojo es contrario al amor? No. ¿Sabe lo que es contrario al amor y es pecado? Es la apatía. Si tú eres apático con el otro, eso es pecado. Pero muchas veces tiende a pensar la gente que el enojo es apatía y no es así, y lo vamos a estar viendo, porque el problema, por si acaso, mi hermano, no reside en el enojo, si lo expresamos adecuadamente,
apropiadamente. El Señor Jesús no pecó, Cristo no pecó, amén. ¿Y se enojó en el templo? ¿Se enojó en el templo? ¿Dio vuelta a las mesas? ¿Sacó un cordelillo, un cordel y empezó a correr a la gente? Estaba enojado, pero no pecó. Vamos a estar hablando que muchas veces tenemos que aprenderlo. Lamentablemente el problema que hoy día vemos, y lo conversaba con una persona hoy día, el 90% de las cosas que hacemos, dice la Universidad de Los Ángeles en California, dice que el 90% de las cosas que hacemos es las cosas que aprendimos. Y solamente nosotros un 10% innovamos. Interesante. O sea, ¿qué quiere decir? Que de las 90 cosas que yo hago, lo aprendí. ¿En gran parte de qué lo aprendí? Adivinen. Busquemos un culpable. ¿Por qué soy así yo? Y hay dos personas aquí, ahí están esas dos personitas que me hicieron ver, y para todos es exactamente igual, que la forma como reaccionamos a veces puede ser normal, porque es lo que vimos, pero no necesariamente es correcto. Así que la sociedad hoy día en que vivimos, simplemente podemos ver que no han controlado su propio enojo. Y hoy día tenemos que, lo decía en la mañana, como cristianos tenemos que ser diferentes al mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? No podemos ser igual que el mundo. Entonces hoy día el mundo controla su enojo. No controla su enojo. Cuando alguien está molesto hoy día reclama. Cuando alguien está molesto bloquea el camino, lanzan piedras, saquean. El enojo. Eso es enojo. Y no es la forma de resolver el enojo. El creyente está llamado a ser de otra manera. Inclusive te voy a decir que en muchas iglesias muchas veces ni siquiera hablan acerca del enojo en el pueblo cristiano. Que cómo se debe llevar, cómo se debe conducir. Pero la Biblia habla claramente acerca de estos temas. Así que vamos a estar hablando de diferentes tipos de enojo, de algunas características del enojo y qué nos dice el Señor para aprender del enojo. Y también, obviamente, vamos a ver que van a encontrar dos tipos de extremos en el enojo. Todo esto es introducción. ¿Usted conoce que hay gente que se enoja y lo expresa externamente? ¿Sí? Mi mamá. Mi mamá se enoja y lo expresa. Mi papá se enoja y se queda callado. Pero está enojado. Y aparece el dicho en la mente. Ni se le acerquen. Mejor déjenlo tranquilito, solito, porque está enojado, pero está calladito. Vamos a encontrar que hay dos extremos dentro del enojo. El que lo expresa públicamente y dice las cosas, y está el que lo calla. En realidad, ¿qué nos dice la Biblia acerca de eso? Hay una diferencia entre el callado, que nada dice, y el maniático que habla de todo y muestra su enojo. ¿Hay una diferencia según la Escritura? Bueno, vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a orar para bendecir la palabra y realmente esperando que sea de provecho. A mí personalmente me ayudó muchísimo este estudio para poder vivirlo, practicarlo. E inclusive parte de la vida me ha ayudado muchísimo a poder entender el enojo. ¿Por qué nos enojamos? Queramos o no queramos, nos enojamos y tomamos reacciones. Y algunas de las reacciones que vamos a estar hablando en esta noche, lo más probable es que se identifiquen con usted. Y nada de estar mirando al lado, pegando codazos, ni esas cosas, ni haciendo memoria en su cabeza de aquel persona no, porque netamente tiene que ver con uno. Venimos aquí a mejorar personal e individualmente. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Te damos, mi Señor, en esta noche por estar aquí en tu casa. Agradecido, Dios, porque podemos honrarte, alabarte, porque podemos cantarte, Dios. Y realmente algo que tú demandaste que te adoremos. Y en todo sentido, no solamente a través de las alabanzas, sino también a través de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo, a poder practicar el amor en hecho, en acción, y no solamente en palabras. Obra en nuestro corazón, y si hay cosas que en esta noche vamos a estar conversando y que nos traen memoria y que traen recuerdos, que sean realmente tomadas para poder mejorar y poder crecer en nuestra vida. No buscar culpables, simplemente agradarte a ti, mi Señor. Bendice a cada uno de los que ha llegado a este lugar
en especial si hay visitas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos meses atrás estuve enseñando una serie donde hice la mención de que cuando hablaba de los extremos del que se queda callado y del que habla mucho, y yo les decía muchas veces que vamos a encontrar cuando estamos enojados esas dos características. Y no sé si usted se acuerda de esto, que yo dije que cuando nos casamos, o se casa un zorrillo con una tortuga, pero nunca dos tortugas. Siempre un zorrillo con una tortuga. No sé si se acuerda de esa enseñanza. ¿Qué es lo que hace la tortuga cuando está en peligro? ¿Qué hace la tortuga? Se esconde. ¿Y qué hace un zorrillo cuando lo atacan? Cuando usted se enoja, ¿guarda silencio como la tortuga y se mete? ¿O es como el zorrillo, que deja la escoba, la hediondez con sus palabras, con su reacción? No sé por qué, y es algo que yo creo que es lo divertido de Dios con nosotros, que siempre nos hace casar un zorrillo con una tortuga. ¿Quién es el zorrillo y quién es la tortuga en tu matrimonio? Siempre hay. Y es por simplemente la forma de cómo manejamos las circunstancias en nuestra vida. Así que vamos a estar mirando algunas cosas que son interesantes, solamente en forma de introducción. Mira, si no te gusta tomar nota, no tomes nota, pero en el día de hoy es cuando más deberías tomar nota, te lo digo porque es casi más que una predicación, es un estudio en cuanto al enojo. Y te va a ayudar y vas a poder aconsejar a alguien, poder transmitirle estas palabras a otra persona para que realmente su vida realmente sea una vida buena, una vida bendecida por Dios. Porque algunos estudios, por ejemplo, quiero mencionar esto, anote esto si quiere, pero pregunta, según los estudios que hay, ¿cuántas veces a la semana la mujer pierde los estribos? Según los estudios, adivine, tírese un número. Piense en su señora la semana que pasó. ¿Cuántas veces perdió los estribos? Todos los días. Por lo menos hay una respuesta. Todos los días. ¿Cuándo no lo perdió? Sería la pregunta. No somos tan a ese nivel. Bueno, los estudios dicen que la mujer promedio, la mujer pierde los estribos, se enoja y se molesta 3 veces a la semana. ¿Qué tal los estudios? ¿Tan malo? No, tan bueno. ¿Y el hombre? ¿Cuántas veces a la semana pierde los estribos? Menos o más. Bueno, las estadísticas nos dicen que la mujer lo pierde 3 veces a la semana y el hombre lo pierde 6 veces a la semana. Ahora, según este estudio, ¿dónde está la salvedad? Que es interesante. Por eso le digo, me ha servido mucho para poder comprender cosas. Que cuando la mujer pierde los estribos 3 veces a la semana, son hacia personas. Y cuando el hombre pierde los estribos 6 veces a la semana, es sobre cosas. ¿Me dio a entender lo que acabo de decir? Cuando el hombre pierde los estribos, va a agarrar la botella, va a pegarle una patada a la botella, va a golpear la puerta, porque es sobre cosas. Pero la mujer se enoja menos, pero cuando se enoja no es sobre las cosas, sino sobre personas, sobre gente. ¿Interesante el estudio? Entonces, ojo, que uno podría decir, no, los hombres son más enojones. Sí, pero afectan a cosas. En cambio, la mujer afecta a personas. Y presta atención. ¿Quién es soltero aquí? Levante la mano los solteros. Moraca, levanta la mano. No, si levanta la mano, tú soy soltera. En una de esas salta algo por ahí. Levanta la mano.
Déjenme decirle que los solteros, según los estudios, se enojan 8 veces a la semana. Interesante. Y termino con este estudio, que el estudio dice que lo más probable es que por lo regular el 90% de tus enojos lo expreses en tu propia casa y no en otro lugar. De ahí nace la idea de que cada vez que usted quiera resolver un conflicto familiar, lo haga tomándose un café en una cafetería. O lo haga a la orilla de la playa. Pero no lo haga en su casa, porque el 90% termina muchas veces en conflictos. Así que, mi hermano, por si acaso, los matrimonios exitosos no son aquellos que no se enojan, sino los matrimonios exitosos son aquellos que han aprendido a manejar el enojo dentro del matrimonio. Y vamos a ver justamente que Dios demanda de nosotros el control de nuestro temperamento. Entonces, ¿cómo realmente controlo mi temperamento? Así que, como te dije hace un momento, si no has tomado nota, te recomiendo que tomes nota para estar estudiando estas 6 cosas, cómo nosotros controlamos el enojo. Porque tenemos que aprender a controlar el enojo. Es algo difícil, pero tenemos que hacerlo. Porque y me refiero que ojalá ustedes, por ejemplo, los que son profesores, ¿por qué no se dan un tiempo? Los que son profesores y tienen la posibilidad que Dios le ha dado de influenciar la vida de algunos niños, poder transmitirle, por ejemplo, en su sala de clase a los niños a manejar el enojo. Porque ¿sabe cuál es el problema en muchos colegios y por qué hay tantos conflictos? Porque los niños no saben manejar su enojo. Si tienen un momento para enseñarlo, háganlo. Si alguno de ustedes tiene una jefatura, tiene la posibilidad de dar charlas a sus trabajadores antes de salir a terreno, háblenles acerca del enojo. Si usted se junta con unas amigas a tomar té una vez a la semana, háblele del enojo. Y en especial, ¿por qué? Porque esto va a ayudar muchísimo a las relaciones. Así que, si no has tomado nota, vaya anotando, vaya rayando la hoja y me parece que atrás en blanco para que vaya poniendo todas las cosas. Y sería buenísimo, hermano Gino. ¿Cuál es tu ministerio, Gino? Traer la hoja al predicador porque nunca me pasan una hoja. ¿Viste? Ay, ¿está ahí listo? Está preparado el Gino. Muy bien. Así que, ¿cómo controlas tu temperamento, tu vida para poder no enojarte? Vamos a estar viendo 6 cosas que nos van a ayudar. Y número 1, lo que tienes que hacer es que Dios dice que el primer paso para controlar tu enojo, anota, número 1, decide controlarlo. Número 1, decide controlarlo. En el libro de Proverbios, capítulo 29, vamos a encontrar justamente en el versículo 11, ¿qué nos dice el Señor? ¿Y por qué digo que hay que controlar el enojo? Porque la gran mayoría de la gente dice, es que no puedo. ¿Usted puede controlar el enojo? La gran mayoría me dice, no puedo, y yo lo he podido ver, notar en mí, o notar, no sé, a mi alrededor. Estoy hablando con mis hijos, estoy hablando con mi señora, y estamos discutiendo un tema, estamos molestos, enojados, y suena el teléfono, y es la hermana tanto que necesita el teléfono de otro hermano, y yo contesto el teléfono y digo, sí, hermanita, dígame. Pero ¿y si hace 2 segundos estaba gritando? Y hace 2 minutos estaba diciendo cosas con mi señora, y para arriba y para abajo, ¿y cómo cambio así? Porque déjeme decirle que tenemos la posibilidad, Dios nos ha dado la posibilidad para controlarnos, y creo que usted no lo sabe. Todos tenemos una capacidad preciosa de poder controlar el enojo. Y eso quiere decir que no pasa por lo que es que yo no puedo. No, usted sí puede. ¿Alguien te puede hacer enojar sin tu permiso? No. ¿Quién decide enojarse? Él. Si enojo, pero pone cara de enojado, enojo. No, si es para los que están siguiéndolo en las redes, ya. Ella me puede decir un montón de insultos,
Pero ella decide si yo me enojo. Seamos prácticos. ¿Puede decidir ella que yo me enoje? ¿O ella puede decidir molestarme para enojarme? Pero no enojarme. Por eso tenemos que cambiar esa manera de pensar en cuanto al enojo. Cuando yo escucho a mis hijos de repente discutir y pelear y un montón de cosas, y ellos me dicen, pero es que él me hizo enojar. ¿Sabe que ese término no está respaldado por ningún versículo de la Biblia? Dice que no seamos piedra de tropiezo, está bien, pero la decisión de si yo me enojo o no me enojo siempre va a recaer en mí. Nadie, entiende esto, nadie puede hacerte enojar sin tu permiso, porque el enojo no es un sentimiento, sino el enojo es una decisión. Usted decide enojarse con el que lo está insultando, o usted decide enojarse con el que no está cumpliendo las expectativas tuyas. Tú decides enojarte. Por eso, mi hermano, como te decía hace un momento, cuando uno está conversando con alguien, estamos en una oficina y usted está medio acalorado, yo he estado en mi oficina de repente y hablando con uno de mis hijos y de repente golpea la puerta, porque siempre hay un hermano ahí que le gusta interponerse entre mí y mis hijos. Y como que van en rescate de mis hijos. Oye, el pastor está con el Dani adentro, pobrecito el Dani. Y van a prestarle ayuda, le prestan ropa y llegan a golpear ahí. Y yo me paro, abro la puerta o le digo pase. ¿Cambio mi rostro? ¿Cambio mi rostro o no cambio mi rostro? ¿Cambio mi voz? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo controlar. Pero muchas veces no quiero. Cambiamos de repente. Por eso, mi hermano, el enojo es altamente controlable. Y cuando alguien dice es que no puedo, no quiere. Mire la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 11. El necio, el tonto, si le quiere llamar el fatuo, el necio da rienda suelta, ¿a qué dice? A todo su ira. Mas el sabio, al fin la sosiega. Para algunos hermanos que tienen otra Biblia que dice traducción, va a decir domina, en vez de sosiega. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio lo controla. Entonces, cuando estamos en una situación, en una conversación, y uno se enoja, primero déjeme decirle, ya nos pusimos necios. Ya somos tontos con enojarnos. Y segundo, yo tengo que detener el enojarme. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El Señor. Y si Dios nos está diciendo que sí podemos dominarla, podemos sosegar. Así que mi hermano, entiende en el punto número 1 que tú decides controlar tu enojo. Decidir quiere decir que tienes que tomar una decisión de antemano. Porque sabes que lamentablemente, déjame decirte que es muy difícil también tomar una decisión cuando la vena la tengo así, es difícil controlarse. ¿Por qué? Porque toda decisión de enojo, por lo regular, tiene que tener un tiempo previo. O sea, usted tiene que anteponerse a la situación. Si yo tengo que conversar algo serio con mi hijo, ¿qué entonces tengo que, horas antes o minutos antes de esa conversación, qué debería yo estar repitiendo en mi vida interiormente? Habla contigo mismo y dile mismo, no me voy a enojar, no voy a perder el control. Señor, ayúdame. Señor, quiero estar bien para poder hablar un tema muy delicado con mi hijo y que no me supere. Tú ya estás poniéndote en una posición muy ventajosa para poder controlar la situación. Y es por eso que, ojo, el enojo y la gritería es algo que escuché un día en un video, cuando decía el video, que me gusta a mí la frase, siempre rescato frases de todos lados, decía, el que grita más fuerte o el que demuestre que está más enojado, no quiere decir que tiene la razón.
solamente que su voz es más potente. ¿Puede entender eso? Y la misma frase, cuando dos hombres en la calle se agarran a golpe, los golpes no dice quién tenía la razón. Dice que solamente hay uno más que el otro, que es mejor para los combos que el otro. Pero no dice quién tiene la razón. El enojo es exactamente igual. Por eso, ojo con eso, uno tiene que ir dispuesto a no voy a enojarme, no voy a permitir que el enojo me domine. El control, por si acaso, siempre se va a ejercer de antemano. Número 2. ¿O quiere leer los otros versículos que tenemos ahí? Ya no vamos para allá. Número 2. ¿Cómo entonces puedo evitar que enojarme? Número 2. Mide las consecuencias que va a traer el enojo. Número 2. Mide las consecuencias. Si tú pudieras ver el costo y fríamente pensar en el costo que va a tener tu enojo, por lo más probable es que estarías dispuesto a controlarlo. ¿Cuántos de ustedes piensan que si se hubieran medido, no hubieran tantas consecuencias graves en tu vida o en alguna etapa de tu vida producto del enojo? ¿Podríamos haber salido mejores en una conversación con nuestros hijos? ¿Sí o no? Si hubiéramos tenido más control quizás hace años atrás, que hoy día tocamos ese punto, no debería haberle dicho eso a mi esposa, pero hubo un quiebre en nuestra vida muchas veces porque hablamos de más. En Proverbios capítulo 29, veamos algunos textos, algunos de ellos resumidos, pero veamos 29, capítulo 22 de Proverbios. Léalo fuerte, por favor, no necesita mucha explicación, a la 1, a las 2 y a las 3. El hombre iracundo levanta contiendas. El hombre enojado, ¿qué hace con los problemas? Los levanta, los arma. Y el furioso, muchas veces, no siempre, pero el enojo se puede transformar en pecado. Entonces, algo que vemos, un hermoso libro que es Proverbio, que nos habla de cosas muy prácticas para la vida. Así que nos dice ahí que el hombre, justamente, el hombre iracundo, levanta contiendas. ¿Cuántos creen que es cierto esto? ¿Alguien cree que es verdad esto? Mira el siguiente versículo, Proverbios 15, versículo 18. Proverbios 15, versículo 18. Algo muy similar y donde dice, el hombre iracundo, ¿se acuerda recién? Levanta. En delante decía, el hombre iracundo levanta contienda. El hombre iracundo promueve contienda. Mas el que tarda en airarse, ¿apacigua qué cosa? Entonces, ¿qué demanda Dios de nosotros? ¿El enojo? Proverbios, mire, 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Están claros los pasajes o no? ¿Necesitamos explicarlo? Proverbios 14, 17. El que fácil se enoja, hará locuras, y el hombre perverso será. Entonces, ¿cómo usted es para enojarse rápido o lento? Pero, ojo a la pregunta, porque, y lo vamos a estar viendo un poco más abajo después, porque hoy día la filosofía, la psicología, la antropología nos quieren dar soluciones a estos temas. Y a veces yo no veo que esas soluciones sean bíblicas. Son soluciones humanas. He escuchado yo, no sé si usted ha escuchado por ahí, que usted tiene que desahogarse, decir lo que siente. Lo vimos en la mañana. ¿Eso es correcto bíblicamente? No.
Porque cuando usted se desahoga, también tiene que estar pendiente de que lo que cuando me desahogue, ¿cómo tenía que ser? ¿Se acuerda en la mañana? Yo puedo ser muy honesto, pero honestidad tiene que ir acompañada ¿de qué? De amor, de compasión. Yo puedo decir una tremenda verdad, pero si esa verdad no va acompañada de amor, lo único que va a producir en la otra persona es que se defienda. No va a buscar una solución, sino va a empezar un ataque contra usted, porque se sintió atacado por usted. Por el solo hecho de que a lo mejor usted dijo una gran verdad, pero fue acompañada por amor. Lo vimos eso en la mañana. En Proverbios 11, versículo 29. Se lo dejo a ustedes. Ahora ya. ¿A qué se está refiriendo al que turba? Problemas, enojos, peleas. Su casa heredará ¿qué cosa? Problemas. Enójese. El 90% de las peleas son en el hogar. Enójese en su hogar y lo único que está haciendo es traer más vientos de conflictos a su vida, a su hogar. Por eso Dios demanda, no se enoje de la forma muchas veces que el mundo lo hace. Porque el Señor nos dice en Efesios 4 que sí nos podemos enojar, pero de una manera totalmente diferente. Por eso cuando uno pierde el control, el que pierde, ¿sabe quién es el que más pierde cuando yo pierdo el control? Soy yo mismo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Puedes perder el respeto de los demás. Muchos por enojos han perdido su trabajo. Algunos que son vendedores pierden la venta. Algunos por enojo han perdido el amor de su familia. Otros por enojo, la úlcera que tiene mi hermano, han perdido su salud. Y así sucesivamente, algunos teniendo problemas de estómago, otros de estrés, por el solo hecho de no aprender a tolerar el enojo. Y acumulan, porque, ojo, yo puedo estar enojado sin ninguna expresión, pero interiormente me estoy enfermando. Porque algunos se enojan como tortuga. El que se enoja como tortuga y guarda silencio se va a enfermar igual que el zorrillo que anda dejando la peste por todos lados con sus palabras. Así que hay que considerar lo que nos dice la Escritura. A menudo nos enojamos con gente para obligarle que sea y haga nuestra voluntad. Ese es algo muy común en los papás. Aquí hay hijos presentes. ¿El papá se enoja? ¿Su papá se enoja? ¿Y cuándo se enoja? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo no qué? Pero hable fuerte está enfermita. Es tímida. Se va a poner a llorar ahora. No, mejor no la miremos. No la miren. Para las visitas mi hija, por si acaso. Pero cuando yo demuestro mi enojo a mis hijos, que es un error, por eso les digo que he aprendido haciendo este estudio, cuando yo demuestro el enojo a mis hijos es porque yo quiero que a través del enojo, el miedo por verme enojado, hagan lo que yo quiero. ¿Me doy a entender? ¿Y sabe que mucha gente manipula con eso a otras personas adultas? ¿Ha escuchado gente? No, yo no quiero ir a hablar con él porque va a terminar todo mal. Porque veo, no le quiero decir al Lucho que voy a ir para allá, porque si le digo al Lucho va a quedar la escoba. ¿Ha visto eso o no? Porque el miedo controla. Pero déjeme decirle algo, ¿funciona ese miedo con nuestros hijos? Que si yo demuestro mi enojo, ellos hacen lo que yo quiero. ¿Funciona o no funciona? Habla fuerte y dice sí o no, no, así no hay problema. ¿Funciona o no funciona? Déjeme decirle que sí funciona. Pero ojo, funciona, pero a corto plazo. Porque a largo plazo, ella me lo va a hacer notar en la vida. Y lo más probable es que cuando sea grande,
no va a querer nada de su papá. Ojo, a veces la señora también se enoja para que el marido haga su voluntad. El resultado va a ser a corto plazo, pero en un futuro, ese esposo, por eso muchas veces se terminan las relaciones. Que llega un punto, cuando son a corto plazo, que es a través del miedo, a través del enojo, y a veces hombre, me incluyo, o usted mujer también, que usted a veces evita el enojo para que no quede el problema. Ojo, se está moviendo en base al miedo. Y eso nunca va a ser sano. Por eso hay que buscar el enojo se solucione internamente. Y que mis hijos, en cierta manera, si voy a orar con ellos, sea para una solución a largo plazo. Por eso, cuando yo trabajo con un enojo en base al miedo, cuando evito los conflictos y me encierro para adentro, hay dos cosas que voy a causar muchas veces en las personas. Las tengo mencionadas aquí, 3 cositas. Más enojo, más apatía y aislamiento. ¿Me escuchó? Más enojo, apatía y aislamiento. Eso es lo que tiene la consecuencia de que mi hija a la final responda. Si mi hijo responde al miedo por mi enojo y hace las cosas por mi enojo, en un futuro va a haber más enojo de parte de ella, va a haber más apatía y se va a aislar menos. Por eso la gente no reacciona bien cuando tú te enojas con ella. Enójese con las personas y ¿sabes qué? Esa persona no quiere estar contigo. Y lo digo, mi hermano, me lo digo. Por eso le digo que he aprendido mucho haciendo este estudio. Porque cuando alguien se enoja contigo, ¿te gusta estar con la persona o no te gusta estar con la persona? Seamos sinceros, ¿te gusta o no te gusta? No, no te gusta. Si la persona está enojada contigo y le pasa algo, ¿qué es tu pensamiento? Oh, voy a ir a ayudarlo, pobrecito. Ahí tiene, po. ¿Viste? Ahora nadie lo quiere ayudar. Produce apatía. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando hay personas que al final no solucionan los enojos, se van aislando y van quedando solos. Por eso, mi hermano, cuando alguien se enoja contigo, uno por lo regular va a responder de 3 maneras. Esto no está en sus hojas, solamente se lo estoy transmitiendo. Cuando alguien se enoja contigo, lo primero que vas a lograr en una persona es que él también se enoje. Si ese enojo no tiene resolución, entonces a la final se va a volver, como lo decía, indiferente. Y tú posiblemente vas a estar en la posición, no voy a complacerlo en lo que está diciendo. Porque el enojo, de una mala manera, lo único que nos hace es defendernos. Y si el enojo continúa, muy pronto yo me voy a aislar de esa persona. O esa persona me va a aislar. Todo por causa del enojo. Por eso tenemos que aprender a controlar el enojo y también medir las consecuencias. La próxima vez que se vaya a enojar, piense que esa persona a lo mejor te va a aislar. Piensa que esa persona se va a enojar más contigo. Piensa el costo, que si es a corto plazo lo que puede causar empatía de nuestros propios hijos muchas veces. ¿Sabes qué? Lo decíamos en la mañana, el enojo, las palabras destruyen las relaciones, pero relaciones estrechas se terminan por el enojo. Y no por otras cosas, sino por el enojo. El enojo es destructivo, por eso el Señor dijo, no le deis lugar al diablo si te has enojado. En tercer lugar la Biblia dice, número 3, piensa antes de reaccionar. En especial si puedes controlar tus palabras, puedes controlar tu enojo. En el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 11, dice, el necio, y siempre se da cuenta que le dice necio
¿Cuál sería la mejor traducción para nosotros? El tonto. Aunque se contrapone porque hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice, no digáis fatuo a nadie, pero es una contradicción linda, si podríamos decirle. Solamente que aquí está hablando del término de que mira lo que estás buscando si haces esto. Pero el necio, el tonto, da rienda suelta a toda su ira. Más el sabio, al fin, ¿qué dice? La sosiega, o sinónimo, la reprime. La reprime. Por si acaso, es una de las herramientas más poderosas para controlar el enojo, es reprimirlo. Y la palabra reprimirlo en su origen tiene que ver con demorarlo. Como dice el dicho por ahí, no mechita corta, sino mechita más larga. Por eso, cuando alguien nos dice molesto, no responda inmediatamente. ¿Alguna vez te han mandado un mail medio pesado? ¿Alguien aquí, algún jefe? ¿Alguien te ha llegado un mail? A mí me han llegado mail, medio pesado. Y por eso le digo que hay que ir aprendiendo en la vida. Cuando llega un mail, si lo viste, te llegó, lo abriste, leíste lo que decía y en tu interior empieza a trabajar tu mente maquiavélica. Satanás influenciando de más. Más encima a veces tú por mejor le buscas a tu compañero, compañera, al que sea, le dices, mira lo que me escribieron. Y el que está al lado en vez de, oye, oremos, ¿cómo te escribe eso? Cuando te escriban, este es un consejo práctico, cuando te escriban un correo pesado, demórate un poquito en responder. No respondas al tiro el mismo día o al otro día, sino hasta que proceses y cada palabra. También a veces, lamentablemente, también, ojo, las palabras que se escriben no necesariamente quiere decir lo que el otro está escribiendo. A veces hay una mala, a mí me pasa que a veces yo quiero decir algo y no era lo que yo quería decir en mi esencia. Pero a veces, ojo con las palabras que escogemos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces espera un poquito. Si sobre todo son temas para causar conflicto, enojo, espera un poco. Porque la Biblia dice, la Biblia, no es una idea del pastor por si acaso, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, la retiene, la demora. No responda al tiro, sálgase un rato afuera, respire, vaya a comerse algo ahí atrás, tómese un café, después vuelva y responda. Yo sé que ha escuchado esta frase. Cuenta hasta 10. ¿Ha escuchado esa frase o no? ¿Y sabe que esa frase tiene un origen? Porque usted cree que a alguien tiene que haberse le ocurrido. ¿Saben a quién se le ocurrió esa frase? A Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos. Para los que les gusta un poquito la historia, los que estudian por ahí un poco de inglés. Él fue el que hizo famosa esa frase es de él. Como presidente de los Estados Unidos, él decía, antes de responder, cuenta hasta 10. Imagínense, hasta Chile la escuchamos. No está en la Biblia, pero creo que dijo una gran verdad este hombre. Cuente, respire, no responda. Por eso te has dado cuenta de que si mantienes tu boca cerrada, es más difícil que metas las patas. Un día estaba hablando con un hombre, con un hermanito querido, y le estábamos conversando y salió el tema y yo le dije si le molestaba que su esposa siempre tuviera la última palabra. Y me respondió y me dijo, no pastor, me alegra que sea la última palabra. Nosotros no paramos y cuando no paramos seguimos hablando. Hay veces que hay que decir la última palabra y guardar silencio. Pero no paramos.
sosiega, demora, reprime. Son los sinónimos para esa palabra que está en Proverbios. Hacer una pausa es un gran remedio. El Señor en Efesios capítulo 4 nos dijo que no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Están conmigo? Efesios 4, ¿lo ubican? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Interesante, porque cuando uno analiza el pasaje, ¿qué está diciendo? Esto, porque no se malinterprete. Porque cuando dice, por ejemplo, me enojo con Eli, en la mente de los cristianos ha sido mal enseñado muchas veces la interpretación de este pasaje. Porque si yo me enojo con Eli, la mayoría de los cristianos dicen, el Señor dijo que antes que el sol se ponga tengo que solucionar el problema. Así de fácil. Mira el texto. Y este texto, acóplelo a Efesios 4. Lo que Dios buscaba con Efesios 4, ¿qué buscaba? Que siga enojado y molesto y me trague la rabia hasta que el sol se ponga y ahí lo hable. No, era no ser confrontacional y dejar que las cosas se sosieguen para solucionarlas antes que el sol se ponga. ¿Cuántos de ustedes, y seamos sinceros en esta noche, por último, cuántos han dejado pasar el sol y no solucionó su enojo? ¿Lo ha hecho? ¿No cumplió Efesios? ¿Y por qué no cumplió Efesios? Adivine. Porque Efesios lo que estaba tratando de buscar era sosiego, retener el enojo, frenarlo para después solucionarlo. Pero mucha gente tiende a pensar que Efesios está para ahí decir, me enojo a las 8 de la mañana, tengo hasta las 6, 7 de la tarde para poder recién solucionar este problema. No, lo que buscaba es la tranquilidad, porque ¿sabes qué? Cuando el sol se pone y ya no hay solución, como muchos de nosotros lo hemos hecho, el enojo se transforma en resentimiento. Y déjeme decirle que el enojo, a la final, cuando se transforma en resentimiento, el enojo pasó de una molestia simple, pasó a ser un pecado. Y muchos de los problemas que nos rodean son en base y lamentablemente producto del resentimiento. Y el resentimiento es pecado. El enojo no siempre es pecado, no siempre es malo, pero el resentimiento no hay manera de decir, no, a veces sí, a veces no, es pecado. Por eso hay que entender algunas cosas y aquí, si usted puede ver en el número, vamos en el número 3. ¿Ya respondimos el 3 o todavía no vamos en el 3? Vamos a ir al 4. Ya, pero ahí dice, haz 3 preguntas. ¿Ya? No están anotadas ahí, pero anótenlas en un costado. Nos va a ayudar, y a mí me han ayudado en este último tiempo, para poder manejar el enojo. Número 1. ¿Cómo te puede ayudar para que el enojo justamente no se pase del sol y lo puedas resolver? Número 1, trata de entender por qué estás enojado. Es sumamente necesario, porque hay mucha gente que está enojada, pero no sabe por qué está enojada. No, es que estoy enojada porque me pidió disculpa. Ha sucedido. Busca a la persona le pide disculpa y sigue enojada. Pregunta, ¿realmente era la disculpa lo que le estaba produciendo el enojo? No. Porque si hubiera sido la falta de disculpa, del momento que se disculpa, adivine que se soluciona. El enojo. Entonces, ojo, haga esta pregunta. ¿Por qué usted está enojado? Cuanto más entiendas tu enojo, más comprensivo serás con los demás. ¿En serio? Cuando tú entiendas tu propio enojo,
olvídate del resto, tu propio enojo, comprenderás mejor a tu esposa, podrás comprender mejor a tus hijos, podrás empezar a entender a la persona a tu alrededor. Entonces, por eso tienes que preguntar, ¿por qué estoy enojado? Tengo que comprender mi enojo y por qué estoy enojado. ¿Qué es lo que me está enojando? Y sabes que el problema, no se vayan a enredar con lo que voy a decir, porque cuando lo escribí quería que se pudiera interpretar algo, pero es medio complejo. En mis frases es medio compleja. Y lo puse así. El problema no es el problema es la causa del problema. ¿Está complejo o está fácil? Milena, ¿cómo anduvo? ¿Más o menos? Más o menos. Lo voy a decir de nuevo, más lento. Presta atención. El problema no es el problema es la causa del problema. El problema no es tu enojo. El enojo es el síntoma del problema. ¿Me doy a entender? Y mucha gente solamente expresa ¿qué cosa? El síntoma, el enojo. Pero si no sabe qué lo causa, ¿cómo va a solucionar el enojo? ¿Me doy a entender ahí? Necesitamos. Por eso tengo que entender por qué estoy enojado. Y a veces si alguien te quiere ayudar, si tú quieres ver a alguien enojado, si ve a dos hermanos enojados, acercarse a uno de ellos y ayudarlo. ¿Cómo le puedes ayudar? Preguntándole, ¿por qué estás enojado? No es que no sé, ayúdalo a encontrar su enojo, porque si no lo encuentra, ¿cómo va a solucionar algo? Segunda cosa, para poder trabajar en ese enojo, ¿qué es lo que quiero realmente? Me ha pasado, por eso les puedo decir, yo me puedo enojar por una situación, comprendo por qué estoy enojado, pero la segunda cosa que tengo que preguntarme para solucionar ese enojo es qué es lo que quiero realmente. Porque el enojo muchas veces llega ¿por qué? Por algo que no he recibido. ¿Por qué no respondieron de la forma que yo quería? ¿Por qué no me dijo lo que yo quería que me dijeran? ¿Por qué no me trajo lo que yo quería que me trajeran? ¿Qué es lo que realmente quieres? Y hay mucha gente que está enojada y no tiene idea qué quiere. Y es por eso que no soluciona nada y sigue amargado. Por eso, cuando tú te enojes, pregúntate qué pretendes con la contienda. ¿Qué es lo que quiero que no estoy consiguiendo? ¿Cuál es la necesidad insatisfecha en mi vida? ¿Qué es lo que quiero realmente? Entonces ya tiene la primera pregunta, ¿por qué estoy enojado? La segunda, ¿qué es lo que quiero realmente? Y la tercera, ¿cómo puedo satisfacerla? Si una situación que me está irritando partió por algo que yo quería, y cuando tengo claro qué es lo que quiero, entonces, ¿cómo puedo satisfacer lo que quiero? Y número uno que vamos a emprender de esto es que, mi hermano, enojándote, nunca vas a recibir lo que quieres. ¿Me dio a entender? Por eso es tan absurdo, por eso Dios en su palabra encontramos que tenemos que quitar de nosotros el enojo. Porque el enojo no resuelve nada. No es la mejor manera de lograr cosas. Y difícilmente será la manera en que obtengas lo que quieres. Así que mi hermano, antes de actuar, antes de enojarte, hácete estas preguntas. Y por lo regular, el enojo, esto es extra, el enojo siempre tiene tres causas. ¿Cuáles son las tres causas más comunes del enojo? No están en sus hojas estas cosas. Número uno, el dolor. Número dos, la frustración. Y número tres, el temor. ¿Lo anotó? El dolor,
la frustración y el temor. ¿Cuántos se enojan, cuántos se han enojado por el dolor? ¿Te lastimaron emocionalmente? ¿Te lastimaron físicamente? ¿Te lastimaron espiritualmente? Las tres causas que vas a tener del dolor, las fuentes del dolor es las tres causas. Si tú fuiste herida en una de estas tres causas, te vas a enojar. Ahora, si te enojas es válido, pero hácete las preguntas que acabo de mencionar. Por si no, no hay solución. Y ¿se acuerda al principio de la enseñanza? Si yo no manejo el enojo, a la final lo único que voy a causar es que haya empatía, que haya enojo y que haya aislamiento. Por el solo hecho de yo no solucionar mi enojo. Te pongo un ejemplo. Yo sé que aquí hay varios que les gusta la herramienta, hay algunos que les gusta ahí maestrear. Yo también me gusta maestrear. Cuando yo estoy trabajando con un martillo, y el otro día miraba al Dani, ¿te acuerdas, Dani? Dani, ayúdame a clavar aquí. Ya, papá, yo te ayudo. Ya, ¿afirmáis tú o no, clavo yo, papá? A los niños les gusta, ¿cierto? Va a ser un martillo un niño. Fascinado. Ya, yo te afirmé la tabla al Dani y el Dani ¡pah! Y le pegó al dedo. No al clavo, al dedo, así. ¿Se puso triste por el pulgar? Le hago la pregunta. ¿Sintió dolor? ¿Se puso triste por el pulgar? ¿Qué fue lo primero cuando sintió dolor? En su reacción natural. No, esto siempre pasa. Buscamos un culpable. Es que moviste la tabla, papá. Es que este martillo más malo, mira, está suelto el mango. Es que puros clavos chuecos y malos estáis usando. Pero ¿de qué debería estar preocupado? ¿De qué debería estar preocupado? Del dedo. ¿Y de qué está preocupado? De buscar un culpable. ¿Entiende usted? Cuando usted se siente herido espiritualmente, debería estar preocupado de su herida espiritual, pero está preocupado de quién puede causar esa herida espiritual. Y echa toda su rabia contra él en vez de estar preocupado de su espiritualidad. En vez de estar preocupado de la relación, está preocupado de los causantes. Y si no hay causante, va a encontrar a un causante. Porque el dolor, lamentablemente, es la primera causa de enojo. Y por eso que veía al Dani ese día, le echo la culpa al martillo. ¿Y qué hace el pobre martillo? ¿Fue a dar por allá el martillo? No. Piense usted eso cuando lo relacionamos con personas. Cuando la persona está al lado tuyo, te está ayudando y se enoja por algo. La misma reacción, querer buscar un culpable. Va a inventar un culpable. Y si tiene la posibilidad de lanzarlo y botarlo por allá, lo va a hacer. Porque es la reacción natural del hombre. Por si acaso, ¿ha reaccionado usted alguna vez así? Se cortó con el dedo. Se cortó el dedo con un cuchillo. ¿Qué hizo con el cuchillo? Lo lanzó por allá. ¿Qué tiene culpa el cuchillo? Por eso, mi hermano, cuando te lastiman, tú reaccionas instintivamente a enojarte. Tanto puede ser una herida física como una herida emocional. La segunda causa del enojo, se las mencioné, ¿cuál era? Los que están tomando nota, la frustración. Muchas veces la frustración va acompañada de no haber alcanzado ciertas metas. La frustración aparece cuando te ven obligado a esperar. Cuando estás en un taco, te empieza a aparecer la frustración y cuando tú nunca tocas la bocina, ¿qué aparece? Empezamos a tocar la bocina.
Y algo que he visto y que inclusive buscando información cuando estaba preparando la enseñanza, busqué un estudio de tráfico y ¿sabe lo que hace los bocinazos en un taco? Adivine qué ha encontrado la ciencia. Más tacos. Interesante. Pero ¿qué creemos que nosotros cuando estamos frustrados? Pensamos que la bocina va a apurar al que está a 1 kilómetro allá adelante. La naturaleza humana ante la frustración, el enojo. Por eso la frustración ocurre cuando sientes que las cosas que tú manejas están fuera de control. Y uno a veces se frustra. Por eso si eres una persona no muy controladora, no te vas a frustrar tanto. Pero si eres una persona controladora, vas a vivir en frustración. Ten cuidado con eso. Todos los que somos padres sabemos cuando un bebé llora, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacerlo para calmarlo? ¿Qué hacía nuestra mamá para calmar a nuestros hermanos chicos cuando lloraba? Lo tomaba, se lo llevaba, le golpeaba su espaldita, lo movía. Pero hemos visto en la televisión cuando una mamá no trabaja la frustración. ¿Lo arrima? ¿Le tapa su mano con la boca? ¿Que ha llegado a asfixiar a sus propios hijos? Solo manejo de frustración. Por eso, cuando los padres golpean a muchas veces sus hijos de la forma incorrecta, es simplemente por frustración. Por eso es algo que tenemos que manejar. Y la tercera causa del enojo es el temor. El enojo y la inseguridad siempre van de la mano. Cuanto más inseguro sea, más inclinado vas a estar a enojarte. Cuando muchas veces, mi hermana, nadie aprecia lo que hiciste en la cocina, te vas a enojar. Cuando nadie aprecia el éxito que conseguiste en un negocio, te vas a frustrar. Cuando alguien hace algo, tú hiciste algo positivo y nadie te felicitó, aparece la frustración. Es la naturaleza humana, porque la naturaleza humana lo quiere aunque no lo queramos. Por eso cada vez que tú busques a una persona para poder buscar aprobación, vas a terminar lamentablemente enojándote con esa persona. Si esperas de otro hermano o si esperas que de la iglesia supla tus necesidades, vivirás enojado el resto de tu vida, porque el único que puede solucionar tus problemas es Dios. Pero nos enojamos. Por eso hoy día cuando miramos algunos grupos antiguos, les contaba el otro día que estuve allá en Charleston, en una de las ciudades que fueron colonia de Inglaterra, donde llegaban todos los presos a Estados Unidos, les comentaba que toda esa gente, todos esos grupos radicales que habían en aquel tiempo, para mí eran puras personas de inseguridad, llenos de inseguridad. Para mí la esclavitud tiene que ver mucho con eso, de hacer sentir a alguien mucho menor que ellos porque ellos no podían demostrar sus capacidades y tenían que buscar lamentablemente aquello en otros. Así actúan los niños, porque los niños muchas veces cuando no pueden ganar tu aprobación, van a tratar de ganar tu atención. Cuando un niño no recibe tu aprobación, va a empezar a hacer cosas que llamen tu atención. Y muchas veces no van a hacer cosas buenas, van a hacer cosas terribles y malas. Y a veces no es porque lo quieren hacer, solamente porque quieren decirle a la mamá y al papá, aquí estoy, aquí estoy. Por eso cada vez que te enojes y cada vez que tú veas a una persona enojada, entonces o tiene dolor, o está frustrado, o es inseguro. Analiza tu enojo, no vayas a estar metido en estas cosas. Cada vez que alguien se enoja contigo, intenta ver más allá del enojo y comprueba la existencia de estas tres cosas, porque realmente es algo natural en el ser humano. Y hay que entender que el enojo es lo que causa más daño. Mira,
Decía Dobson, un escritor de familia, decía, cuando tu esposa te dice que está dolido contigo, no es tanto el problema. Aprendí algo de Dobson. Así que ahora cada vez que mi señora me habla, ando con la oreja parada mirando, ¿qué me está diciendo? Atento. Dobson decía, cuando tu esposa te dice que está dolida contigo, no te preocupes, se va a solucionar pronto. Pero cuando tu señora te dice, estoy enojado contigo, preocúpate, porque eso puede llevar a la destrucción. Porque el dolor, ¿cuánto duele? Un rato no, pero el enojo da paso al resentimiento, del resentimiento a la ira y de la ira a la destrucción. ¿Sabían ustedes que el 90%, según los estudios de psicología, el 90% de las depresiones, su origen es el enojo? Y eso me ayudó mucho cuando aprendí eso, alrededor más o menos de unos 20 años atrás, tuve la oportunidad de poder estudiar acerca del enojo, de la depresión como tal, y el 90% de las depresiones son producto del enojo. Cada vez que yo llegaba a una persona que estaba en depresión, pastor, vaya a ver a mi tía que está en depresión, vaya a ver a mi tío que está en depresión, hable con un hermano que está en depresión, depresión, yo en mi cabeza ya iba, gracias a Dios, por esa información que recibí, lo primero que voy a atacar, porque de 10 personas, 9 van a estar enojadas. Y empezaba a conversar con la persona y siempre a la final terminábamos en el mismo punto. Es que estoy enojada, pastor. ¿Cuál era la causa de la depresión? El enojo. ¿Entiende cuando el Señor decía en Efesios 4, enójese, pero no peque, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a qué? Al diablo. Cuando nosotros no solucionamos el enojo rápidamente, el diablo se va a meter, rompe las relaciones, rompe la verdad. Por el solo hecho de guardar rencor, estoy frustrado, eso me hace sentir inseguro. En lo que me hizo, el dolor causa también enojo. Y hay mucha gente que dice, pero pastor, es que ya no puedo más y voy a explotar. Ojo, también lo dije, el guardarse el enojo tampoco es algo correcto. En Salmo 141, versículo 3, Salmo 141, versículo 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Y sabes qué? Son cosas que deberíamos hacer, ayudar, pedirle a Dios que, cuando oremos a Dios, que nos ayude Dios. Dios ayuda a enojarme menos en mi matrimonio. Dios ayuda a enojarme menos con la gente. Por eso, mi hermano, cuando vemos todos estos versículos en cuanto al enojo, son grandes verdades. Y Proverbios 20, versículo 1, un pasaje que es interesante y algunos van a decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver este pasaje en la enseñanza? Le voy a decir por qué. Porque nuevamente, no sé, el 90 siempre nos persigue. El 90% de los enojos en el mundo, según las estadísticas, está asociado al alcohol. Tómese una cervecita, va a estar enojado. Van a haber problemas. El otro día, voy a contar esto, nadie nos está mirando. Apaguen las cámaras. Lo voy a contar. Sin nombre. El otro día fui a ver un hermano. Que no había venido a la iglesia, así que lo fui a ver. Entré a su casa, estuve, hola hermana, ¿cómo está? Y hablé con sus hijos y su hijo. Y el marido me dijo, no, es que mi señora no quiso ir a la iglesia. Entonces le voy a tirar la oreja a tu señora. Ya, y partí yo para allá, porque tengo confianza con ellos. Y le dije a la señora, aquí te quería ver, así que no fuiste el domingo. No, pastor, si yo quería. Fue él el que no quería.
Siempre la señora defendiendo al marido. Mentira, al tiro lo tiró al... Pero espérese el hijo. Y yo le dije, ¿y por qué no fueron el domingo a la iglesia? Y el hijo más pequeño dijo, no, si nosotros queríamos ir a la iglesia, pero mi papá ya se fue a tomar una cervecita con sus amigos. Me gustó ese niño. Pero ¿sabe qué me dijo el papá después? Me dijo, pastor, sí, tiene razón, mi hijo. No debería haber hecho eso. Todo conflicto, porque mire, su hijo quería venir a la iglesia, su señora quería ir a la iglesia. ¿Y dónde estaba el papá? El vino es escarnecedor, pues. Causa conflicto. Y usted va a decir, ¿pero qué tiene de malo una cervecita? Para un niño es una escuela dominical, son sus amigos que ve una vez a la semana. ¿Me está entendiendo, no? Para ellos es mucho más significativo. Y para nosotros podríamos pensar como adultos, es la palabra de Dios que voy a escuchar una vez a la semana. Entonces entienda que también muchas de las canciones hoy en día que tienen que ver con tristeza y enojo, adivine qué dice. Está metido el alcohol. Rata inmunda. Esa canción yo no la sabía y la Carla Moraga un día, ¿la puedo contar o no? Pastor, ¿qué está haciendo? No, nada, lo quiero invitar a almorzar. En mi cabeza, Martín Fierro, Lima Limón. Me llegó a un local, me senté, yo dije, humilde, ya me senté en el local y el DJ pone música. Adivine cuál era el tema. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Me la aprendí ese día por si acaso. Así que no le voy a decir el antro que me llevó Carla Moraga. Así que ojo, si la invita algún día a almorzar, ojo donde lo invite la hermana Carla. Pero estábamos en ese local, que es donde llega mucha gente trabajadora, gente que manejan micro y todo. Adivine qué es lo que está asociado a la música. Al copete, al alcohol. No es por nada, Moraga, pero tenía que decirlo alguna vez. Número 4. ¿Ah? Ya. Y me dijo, pastor, me voy a reivindicar. Y me llevó al Lima Limón. ¿A ver? Ahí se reivindicó. Pero, ¿de quién me acuerdo yo más? ¿De Lima Limón o del antro? No me acuerdo de la música peruana que tocaron ese día, pero sí me acuerdo de la rata inmunda. Número 4. Expresa tu enojo apropiadamente. Y aquí nos va muy rápido porque tiene que ver mucho de lo que hemos hablado. Porque hay maneras correctas y maneras incorrectas, lo vimos en la mañana este punto, adecuada de hacerlo. Porque hay una manera constructiva y hay una manera destructiva, una manera pecaminosa y una manera no pecaminosa de expresarnos apropiadamente. Porque si el enojo fuera pecado, ¿Dios sería un pecador? Si el enojo fuera pecado, Dios sería un pecador. Pero Dios se enoja y no peca. Dios se enoja cuando ve que se abusa de un niño. Dios se enoja cuando ve la indiferencia de un rico sobre un pobre. Dios se enoja cuando ve prejuicio racial, ¿o no? ¿Usted cree que Dios no está molesto? Dios está molesto cuando ve xenofobia. Dios se enoja cuando ve infidelidad en el matrimonio. Dios se enoja cuando un hombre o un esposo maltrata a su señora. Entonces, Él se enoja, pero ¿por qué no peca? Porque el enojo se lleva de buena manera y Dios, que es sabio, lo puede llevar de buena manera. Por eso Efesios 4, versículo 26, nos decía, si usted se va a enojar, si usted se aira, si usted tiene rabia, pero no peque, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque quiere decir que hay una manera correcta y hay una manera incorrecta.
Hoy día, lamentablemente, la psicología popular, lamentablemente, algunas cosas tiene muy buenas, pero otras tiene muy malas. Y muchas veces de esa psicología, hoy día, están diciendo cosas tan tontas como, si usted se enoje, enójese, no hay problema, manténgase enojado, mientras no lo exprese, no, eso no es correcto. Sí, y la Biblia dice, no deje que el sol se ponga. No le crea a la sociedad o al mundo que te diga, no, enójate nomás y si quieres estar enojado, mientras tú estés bien. No, no es así. Escuché un día a un hermano que vino a hablar conmigo, que fue al psicólogo, y no digo todos los psicólogos son malos, hay psicólogos muy buenos. Pero un día llegó un hermano que él estaba enfrentando un problema de enojo, depresión. ¿Y sabe cuál fue el consejo del psicólogo? Que con respeto, yo creo que hay algunos psicólogos de nuestra iglesia y algunos que nos están mirando que van a decir, oye, ¿y ese psicólogo quién recetó? Bueno, un psicólogo, porque el mundo enseña eso. ¿Y qué le dijo a su hermano? Que mire, que fuera a una frutería, comprara una malla de mandarina y que fuera al faro y que cada vez que lanzaba una naranja, una mandarina al mar y el mar se la llevaba, pensaba que la rabia y el enojo de esa persona se estaban yendo. Mi hermano, esa es una estupidez. Es que ¿va a solucionar el enojo que lancé una naranja? La Biblia dice, perdona. ¿Sería fácil ir a tirar naranja por cada ofensa que recibes de un hermano? Y la Biblia fue más práctica, perdona. Hay otros que yo he escuchado, algunos, es que tú tienes que explotar, tienes que descomprimir, tienes que vomitar, echar todo afuera. Mentira, la Biblia no dice eso, cuida tus palabras. ¿La respuesta blanda? Por eso yo escucho a muchas veces gente recibiendo estos consejos del mundo, de estas terapias, de esta autoayuda. Toma este libro y autoperdónate. Hermano, yo necesito el perdón de Dios. Y cuando yo entiendo el perdón de Dios sobre mi vida y lo comprendo, yo me siento perdonado. Pero hoy día, lamentablemente, no funciona para el mundo de esa manera. Hay algunas personas que dicen, es que, no, mira, todos tus enojos, júntalos en un balde y cuando esté lleno, explótalos y ahí bótalos y vuelva a vaciar el... Tampoco dice la Escritura eso. Tanta burrada que hoy día escuchamos. Por eso, mi hermano, el enojo tiende a crear más enojo. Cuando expreses tu enojo de forma incorrecta, vas a causar más daños en la relación. Cuando no lo haces de forma correcta, vas a causar más daños en la relación. Y todos tenemos una manera preferida de expresar nuestro enojo. Y le digo algo, la mayoría son inadecuadas. Con la confianza que tengo, Gino, tu enojo, ¿cómo demuestras tu enojo? Con ira. Se puede decir la forma, la más común. ¿Cuál es la más común? ¿Cómo? La práctica. No hablando, guardando silencio. ¿Noemí? Aprovecha que no está el Quique aquí. Un día hice esa pregunta y una hermana respondió, tirándole los termos, pastor. Ya, no importa, esa es otra manera, pero ya está bien, pero es un ejemplo que doy. ¿Cuál es tu manera? No hablas tan bien. Allá mi hermano se está rascando la cabeza, se está escondiendo, ojalá que el pastor no me pregunte a mí. ¿Cuál es tu manera? Tuya, hermano. Tuya. No, pero la tuya. ¿Ya? ¿Quieren que pare o quieren que siga? ¿Le digo algo? Yo también tengo varias. Y te puedo decir que en el 99% de las maneras que lo hacemos no son correctas. Porque la correcta es perdón. Puede guardar silencio, puede alzar la voz, no puede hablar,
puedes salir al patio a patear las cosas, puedes pegar portazos, puedes hacer un montón de cosas, pero no son efectivas. Porque ¿sabes qué? Cuando yo estoy enojado y no se termina de solucionar el enojo, y lo veíamos en la mañana, en nuestra mente inmediatamente aparece por nuestra naturaleza el vengarnos. ¿Cómo nos podemos vengar? La forma más práctica que el hombre ocupa para vengarse de una situación, ¿sabes lo que hace? Habla de la otra persona. Si estás enojado con una persona, la forma de vengarse es hablar de esa persona. Por eso, soluciona el enojo. Cuando una esposa está enojada con su esposo, ¿no habla con una amiga o la llama por teléfono? ¿Y qué es lo que hace? ¿Habla bien de su querido esposo o le habla mal a su amiga de su esposo? Esa es la naturaleza, que tampoco es una manera de solucionar las cosas. Algunas mujeres o algunos hombres también ocupan el sarcasmo cuando están enojados. No es una buena manera. Ninguna de estas maneras son correctas, por si acaso, a la hora de hablar. Número 5. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por la naturaleza del ser humano va a hacer tres cosas, si las quiere anotar de la forma incorrecta. El ser humano, cuando está enojado, va a reprimir, va a expresar y va a suprimir. Reprimir, expresar y suprimir. ¿Por eso es buena la violencia? Porque la violencia radica en el enojo. ¿Usted cree que esa gente en octubre que salieron a reclamar porque estaban contentos o porque estaban enojados? ¿Sí o no? Y algunos de ellos se expresaron de tal manera porque llevaban años reprimidos. Porque el enojo de mala manera llevado reprime, se guarda, pero llega un momento donde explota. Otros, cuando están enojados, lo expresan. Y cuando están enojados, suprimen al resto. No se trata de ellos, se trata de mí. El ego por allá arriba. Por eso dice también la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 24. Dice: no te entrometas con el iracundo. Buen pasaje. Ojalá lo podamos vivir. Y es lo que estoy tratando en mi vida. Y para que entienda lo que dice el texto: no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Qué dice después? No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Si tú te juntas con un resentido, adivina. Por eso, mi hermano, y le digo algo: si hay alguien enojado a su alrededor y esa persona no quiere solucionar su enojo, lamentablemente y tristemente tenemos que alejarnos de esa persona. Vas a terminar tú enojado, vas a terminar tú molesto, porque vas a absorber todo el enojo y la rabia que tiene la otra persona. Y cuando personas están enojadas y vienen a hablar contigo, no están buscando una solución, están buscando un aliado, un compañero, para que se pongan en la misma posición de ellos. Y ese es un papel de víctima. Por eso las esposas, cuando el esposo hace algo, no vaya y ande buscando compañeros. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. El enojo es contagioso según este texto. ¿Sí o no? Se contagia. ¿Se acuerda cuando estábamos en pandemia? Bueno, esta es una pandemia mundial, el enojo. Y nadie de nosotros lo andamos alejando. Hay que hacerlo. Si hay gente enojada y no quiere solucionar las cosas, alejémonos.
Y te lo digo de todo cariño y de todo corazón porque me lo preguntaron la semana pasada, me hicieron esta pregunta cuando yo decía que el amor todo lo soporta, el amor lo perdona, el amor da esperanza, el amor. Y se me acercó una hermana y me dijo, pastor, ¿y si mi esposo me agrede por lo que usted está diciendo, tengo que mantener igual con él? Entonces yo le dije, no. Y ahí voy a explicar el por qué. Pero también quiero decirle algo a los jóvenes de nuestra iglesia. Ustedes tres, allá hay otros jóvenes por acá. Allá hay una joven. Tú no escuches esto. Pero jóvenes, si están de novio con una persona que tiene problema de control con su enojo, yo como tu pastor, y siendo muy responsable de lo que dice la Biblia, termine ese noviazgo. He visto cómo se ha dañado, y no me malinterprete. Si uno termina una relación, es para que haya un cambio. Porque la gran mayoría de las personas necesitan un impulso. ¿Me doy a entender? Para poder buscar ayuda. Porque, ojo, si Martina tuviera un novio y yo me entero que ese novio la agrede verbalmente, yo le pediría que termine esa relación. Pero no para abandonar al joven, sino para presionar al joven a que busque ayuda. Y si yo mismo lo puedo ayudar, yo lo voy a ayudar. ¿Me doy a entender? En un matrimonio, si yo, y ha sucedido que me he enterado de golpes de un marido a otro, y no me siento para nada orgulloso, pero he tenido que intervenir en una relación a un nivel donde tuve que tomar a este hombre y ponerlo contra el muro, y doy gracias a Dios que esa reacción yo le dije, vuelves a tocar a mi hermana, que es mi hermana en la fe, yo te voy a denunciar. Y fui duro esa vez, hasta el día de hoy me recuerdo. Y triste porque nunca como pastor había hecho algo así, de agarrar a un hombre y ponerlo contra el muro. Porque a su señora le había pegado una patada en la cara y la lanzó por allá. Lo tomé, lo puse, y yo le dije, yo mismo te voy a denunciar. Y le dije a ella, tú tienes que abandonarlo. Pero présteme atención por si acaso, para que no me saque de contexto. Mis palabras eran para que se separaran por un tiempo, para que buscaran ayuda en el Señor y pudieran solucionar su problema, porque si ese hombre no entendía lo que era la separación y la pérdida, lo más probable que iba a seguir siempre abusando de ella. Y doy la gloria a Dios, porque la gloria es de Él. Ese hombre ese día tuvo un cambio rotundo. Y hoy día, después, ya esto han pasado más de 15 años, están felizmente casados. Nunca más volvió a tocar a su señora. Y él me abraza y me dice, pastor, gracias, porque si usted no hubiera intervenido, yo no sé qué hubiera hecho. ¿Cuándo él tomó peso de la situación? Cuando vio que la persona que tenía al lado se iba. ¿Entiende? No estoy a favor del divorcio, estoy en contra del divorcio. Y el apóstol Pablo en el capítulo 7 de 1 de Corintios dijo, si hay problemas, es necesario que se separen por un tiempo. ¿Lo dice así la palabra de Dios, no? Vamos a 1 Corintios 7. Me estoy saliendo del tema, pero era para que tenga respuesta en un caso así. Esto no lo tengo ni en mis apuntes ni nada, solo quise tocar ese punto porque a veces la gente malinterpreta. Dios permite la separación, pero por un tiempo. Y dice en Corintios capítulo 7, versículo 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupados sosegadamente en qué cosa. Buscar ayuda y buscar ayuda de Dios. Y después, ¿qué dice? Y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Dios busca la solución de los problemas. Así que déjame decirte, joven, como te decía hace un momento, o aquí algún matrimonio, la Biblia dice, no te asocies con hombre iracundo.
Entonces, si tu esposo pasa siendo un iracundo, un atrevido, hay veces que vamos a tener que ponerle parale a eso. Y le vamos a decir, o cambias, o lamentablemente la relación va a llegar hasta acá. No es lo que Dios demanda, la separación, ni yo estoy a favor del divorcio. Pero la Biblia dice, aléjese del iracundo. Me doy a entender, no lo digo, no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Pero también la Biblia dice por un tiempo para buscar ayuda y después volver a juntarse. Por eso, mi hermano, ¿y eso quiere decir que no ames a esa persona? No, para nada. ¿Yo puedo estar separado de mi señora porque yo la golpeo? Sí, para buscar ayuda. ¿Pero eso quiere decir que no la amo? No necesariamente. Lo dije en la mañana. ¿Y qué pasa si yo vengo de un hogar donde vi a mi mamá, a mi papá golpear constantemente a mi mamá? Está dentro de mi naturaleza y dentro de la normalidad del ser humano, por lo que vio. Por eso, mi hermano, hay algunos que cambian. Lamentablemente hay otros que no cambian. El único que te puede cambiar a ti es Dios mismo, no otras personas. Así que simplemente para terminar esa cosita que quería decir ahí, cuando tienes una relación con una persona irascible, una persona enojona. ¿Alguien vive con alguien enojón? No levante la mano. Puedes hacer dos cosas. Número uno, no enojarte tú. Porque si él es el enojón, no tiene por qué tú enojarte. Y número dos, trata de cambiar tú. La respuesta blanda. Así que si el enojón te ataca, respóndele bien. Todo se trata del cambio de uno. Yo no puedo hacer nada por el enojón, pero sí por mí. Número 6. Confía en la ayuda de Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Por eso dice Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, en el capítulo 5 del versículo 22, más el fruto del Espíritu es paciencia. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, en especial la paciencia. Necesitamos paciencia, confía en Dios. A veces sí, soy un enojón, me cuesta controlar el enojo. Bueno, busca ayuda, pídele ayuda a Dios primeramente y busca gente que te pueda ayudar. Así como aléjate del iracundo, júntate con gente no iracunda. Júntate con gente agradable. Júntate con gente misericordiosa. Júntate con gente que expresa amor. Así cambiamos nuestras relaciones. Porque yo sé que a veces vamos a tener paciencia y otras veces no. Pero si estás cerca del Señor Jesucristo, te aseguro que habrá paciencia en tu vida. Acércate a Dios. Si tu relación con Cristo, y escúchame, si eres nuevo en la fe o estás viniendo hace poco, si tu relación con Dios es inestable, tu relación personal en el matrimonio con tus hijos va a ser inestable. Porque la Biblia dice que cuando nos presionen, cuando nos pongan presión de todo tipo, va a aparecer lo que hay dentro de ti. Y si hay ira dentro de ti, va a aparecer ira. Pero si hay amor, va a aparecer amor. Porque a veces no lo que miramos es lo que hay. No necesariamente. Y no sé si a usted le ha pasado en su casa, en mi casa yo he visto eso, que a veces uno ocupa envase y le cambia el contenido para echarle otra cosa. Han habido tantos accidentes porque alguien a una botella le echó cloro, a una botella Vital. Y vino un niño y se tomó pensando que era agua, pero era cloro. ¿Por qué digo eso?
Porque a veces por fuera podemos ver grandes matrimonios, muy buenos hermanos, pero cuando lo presionen, va a salir lo que hay adentro. Y si hay ira adentro, cuando haya presión, adivine qué va a aparecer. Ira, por más que por lo de afuera se vea diferente. Porque la presión van de la mano con el temperamento, van juntos, van muy unidos. Por eso la Biblia dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el problema no es lo que dice la lengua, sino el problema está lo que está en el corazón, según Mateo 12:34. Porque mi boca revela lo que hay dentro de mí. Por eso el enojo fue lo que ayudó justamente al rey David. Cuando David estaba enojado y cayó, se dio cuenta de que tenía que buscar solución. Cuando David hace cosas incorrectas, pidió el perdón de Dios, pero ¿sabes qué? Después de un año, él se enojó con Dios, guardó silencio hasta que él escribe el Salmo 51. Hermoso salmo. ¿Y sabe qué grafica el Salmo 51? Una gran frase que muchos de ustedes conocen. Crea en mí un corazón recto. ¿Qué había que cambiar? ¿Qué tenía que cambiar David? Su interior, no su exterior. Así que si tu corazón está llorando porque lamentablemente las cosas no han sido buenas para ti, si tu corazón está triste y lo has llenado de ira, si tienes un corazón inseguro y parece que está fuera de control, déjame decirle que el único que lo puede llenar es Dios. Es el único que puede solucionar los problemas de tu vida si tú se lo permites y Él te guía. Pero es una triste verdad. Con frecuencia nos enojamos con las personas y le digo algo muy, muy triste, que siempre tendemos a enojarnos con la gente que amamos. ¿Con qué más pelea usted? ¿Con qué más se enoja? Con la gente que ama. ¿Y eso no te das cuenta de que Satanás es astuto? A la gente que amamos es con los que más nos enojamos. No nos enojamos con la gente del mundo, nos enojamos la gente con los que amamos, con los creyentes. Y eso quiere decir que el enojo dio espacio al resentimiento y Satanás ganó ventaja, como dice Efesios. Así que vamos a orar y digámosles al Señor Jesucristo en esta noche, si usted ha tenido un problema de enojo, simplemente, igual que yo, igual que muchos, si usted ha tenido un problema de enojo en este último tiempo, admitamos que tenemos un problema de enojo y digámosles al Señor, no quiero estar enojado, necesito ayuda, alguien necesita un trasplante de corazón. Creo que a veces necesitamos un trasplante de corazón, estamos tan llenos de cosas incorrectas que ojalá el Señor nos pusiera un corazón nuevo, pero déjame decirte que Él lo hace. Él te llena de su amor y con la ayuda de Dios empezar a poner en práctica todo lo que escuchamos. Yo sé que a veces el enojo, incluyéndome a mí, puedo causar el enojo en otras personas. Y si yo he ofendido a alguien, perdón, lo siento. Pero a veces el enojo fuera de control causa más enojo. Entonces pidámosles a Dios ayuda. Inclusive Dios dice que el enojo es correcto. Pídale a Dios que te ayude a expresarte de una forma correcta en tu enojo. Y antes que el sol se ponga, solucionarlo. No lo reprimas, no lo suprimas. No seas sarcástico, no manipules, no hagas locura. Pídele a Dios que reprograme tu mente, como dice Romanos 12. Padre, gracias Dios te doy. Gracias mi Señor por esta noche, gracias porque podemos entender un poquito más el enojo para poder trabajar con él. Primeramente, Dios perdona nuestra vida, perdona la mía por a veces manejar el enojo de una forma incorrecta, por haber generado quizás resentimiento, por a veces conversar con personas que están enojadas y que a la final producen más enojo. Y Dios mío, yo sé, como dice tu palabra, que tú ayudas al que te lo pide.
Dios, en esta noche perdona todas las cosas que se nos vienen a la mente de mis hermanos, crianzas de padre, situaciones de persona, la vida misma. Porque el enojo a la final lo único que busca es que Satanás gane ventaja sobre nuestras propias vidas. Pero sabemos que tenemos un Dios que Él se enoja, pero de una manera santa. Ojalá Dios, nosotros también, a medida que vamos madurando, podamos tener ese manejo. Y si no lo tuviéramos, frénanos Dios, páranos. Y como decía el rey David, crea en mí un corazón nuevo delante de ti. Lo necesitamos para mejorar nuestra relación familiar, para sanar y mejorar nuestro matrimonio, para poder llegar al corazón de nuestros hijos, para poder solucionar los problemas entre hermanos y en especial las familias. Quita toda ira. Decirle a Dios, perdona a mi padre. Es cuando se pone en práctica justamente lo que escuchamos, porque nos volvemos hacedores y no oidores de la palabra, hacedores en acción. Señor, quita ese peso y quita esa mochila que algunos cargan y que algunos cargan por semanas, por años, por vidas, mochilas de enojo, de ira, de rabia, por situaciones que pasaron, vivencias, y demos paso simplemente al perdón y al amor. Gracias, mi Señor, porque tenemos la palabra de Dios, lo cual nos instruye. Y en esta noche, tener un corazón, irnos de aquí con un corazón lleno de paz. Porque nos rendimos delante de ti, Dios. Quita todo enojo de nosotros. Porque te queremos agradar. Que podamos ser edificadores. Podamos ser hombres y mujeres de paz. En donde vayamos, en donde estemos. Por eso, Padre mío, trabaja en nuestros corazones y estás escuchando la oración de cada uno en esta hora. Gracias, mi Señor, por todo lo que vas a hacer en esta semana y lo más probable, Dios, que quizás nos vas a probar en esta semana en cuanto al enojo, en cuanto a la boca. Porque sabemos que Satanás no va a querer que salgamos airiosos al escuchar tu palabra. Gracias, mi Señor. Estamos en paz y nos gozamos de la posibilidad que nos das de mejorar, a pesar de ser unos hombres imperfectos. Bendice esta noche y bendice a cada uno. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.